Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie llamada Discernimiento. Hay muchas áreas grises de la fe donde es necesario ejercer el discernimiento y mostrar madurez. Pero, ¿qué es el discernimiento? ¿De qué depende? ¿Y cómo se ejerce? Profundicemos sobre estas y otras preguntas aquí Entre Semana. Semana nueva, serie nueva. Ya estamos hablando acerca de la serie que anticipamos la semana pasada. Así es. Acerca del discernimiento. Un poco acerca de esta serie. Es una de las pocas series que hacemos donde se cruza con las series que hacemos en la iglesia. Eso, ¿sabes? O sea, así como si tú nos estás escuchando por Spotify, si tú buscas Iglesia Conexión Vertical, ahí también puedes escuchar no solamente los episodios de Entre Semanas, sino también los mensajes del domingo. Bueno, diría el buen Lalo, no solo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ¿ok? Sí. Están en todos lados. Pero la idea es, acabamos de terminar una serie acerca de discernimiento, Sí. Y lo hicimos para poder poner parámetros alrededor de ciertos diferentes asuntos, diferentes temas. Sí, le llamamos discernimiento, madurez y las áreas grises de la fe, ¿no? En la serie de la iglesia, y lo mencionamos porque están conectados, aunque no necesariamente tienes que escuchar la serie que vimos los domingos. No pierdes nada, ¿ok? Si lo haces, pero no queremos que necesariamente la tengas que escuchar. Pero mucho responde a que es necesario ejercer discernimiento porque hay muchas áreas que son grises y eso ya de por sí genera como diríamos acá en México, te destantea un poco, ¿no? ¿Cómo que hay áreas grises? Se supone que la vida todo es blanco y negro y la Biblia es blanco y negro y nada más, ¿no? Entonces, eso ya nos presenta una problemática, ¿no? Que tiene que ver con que como la vida no todo es blanco y negro, ¿qué tengo que hacer ante esas cosas en que la Biblia no dice nada? Y muchos lo que han decidido hacer es eso, hacer absolutamente nada. Entonces, como no dice nada, pues no hago nada, ¿no? Y ahí me quedo. Y eso genera un problema. Sí, y aún era un asunto en los días en que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿no? En Romanos, cuando habla acerca de, mira, no molestes a una persona que a causa de esta área gris decide no comer carne, otros deciden sí comer carne, algunos observan ciertos días, Claro. otros no observan ciertos días. Dice, ¿tú quién eres para juzgar a la persona al tomar su decisión en cuanto al área gris? Yo creo que el motivo la finalidad tiene que ver con tu motivación y qué es lo que buscas dentro de esa área gris. Sí, y el pasaje que estás mencionando de Romanos 14 creo que es un buen punto de inicio porque muestra que uno diría, bueno, ahora se necesita discernimiento, pero antes no, tenían al apóstol Pablo. No, mira, el apóstol Pablo escribió un capítulo en su carta a los romanos sobre la necesidad de ejercer discernimiento en aquellas áreas en las cuales llamarle a veces área gris puede llegar a ser hasta provocativo, ¿no? Como indefinido. Pero no pasa por indefinido, sino pasa por donde la Biblia quizás no es explícita sobre algo pecaminoso. Por lo tanto, lo que necesito, como dijiste tú en Romanos 14, que es lo que Pablo dice, es hacer algo que diríamos que no estamos tan acostumbrados a hacer. Y de ahí parte la necesidad, y por eso dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos este tema de discernimiento a Entre Semana para conversar sobre discernimiento y aplicarlo a las distintas áreas que lo vamos a aplicar en los próximos episodios? Correcto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de discernimiento y por qué lo necesitamos. Y después, las próximas semanas, vamos a entrar en cosas específicas. Ahora, estamos intentando una nueva dinámica para ver si nos funciona. Y la idea es que va a ser semi-interactivo. Semi-interactivo porque no lo vamos a hacer en vivo, pero sí lo vamos a estar grabando estos episodios un poco más cerca a la fecha en que salga. Entonces, la idea es que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la teología del cuerpo y discernimiento en cuanto a temas del cuerpo. Si tú logras meter una pregunta antes de, yo diría, martes, sí. Nos reservamos el derecho de grabar uno de esos. Pero si vas a icb.mx/preguntas, te va a aparecer una cosa donde pones un número de cuarto. Entonces, si pones 5 unos, 1, 1, 1, 1, 1,
Ahí pones entrar y ya están cayendo algunas preguntas. Son anónimas, ¿no? Son anónimas, entonces no tienes que decir, bueno, tengo un primo y claro. me está ni preguntando. Ninguno de ese discurso. No aparece tu nombre. Tira la pregunta así como tú quieras y lo vamos a responder. Entonces, ¿por qué animamos a las personas que escuchen el mensaje del sermón? Porque eso quizás va a dar un poco más de contexto para hacer una pregunta específica a tu propia problemática. Igual aquí en las notas vamos a poner el link a esos mensajes. Entonces, para que no lo tengas que ir buscando simplemente la descripción de este episodio, ahí van a estar los links. Es más, ya que hablaste de notas, creo que sería interesante poner también, cuando llevamos la serie de iglesia estábamos en ciclos de grupos y desarrollamos material de discusión sobre estos temas, y pienso que sería muy interesante poner a disposición de quienes nos escuchan el material de grupos, como bien, para que a lo mejor, oye, me interesó este tema y lo quiero conversar con mi esposa, con mis hijos o en el grupo de jóvenes. O sea, sabemos que de varios lugares nos escuchan y han usado material de entre semana para su grupo de jóvenes. Queremos dejarles también el material de grupos que les puede servir para discutir. ¿Cómo hago esas preguntas incómodas sobre el cuerpo? Vamos a hablar de... ¿Anticipamos los temas? Sí. Sí, ¿no? Cuerpo, teología correcta del cuerpo, placer. ¿Cómo se ejerce discernimiento en el área del placer, en el área de las relaciones interpersonales y en el área de las finanzas, ¿no? Entonces, hay muchos más temas. Elegimos esos 4 por ahora, pero seguramente esto va a dar pie, así como a mitos, a discernimiento segunda parte, sobre otras áreas en las cuales la Biblia dice cosas, pero no hay un decálogo así exhaustivo o quizás en una lista, porque la Biblia no tiene ese propósito. Entonces es más bien ir extrayendo los principios y al aplicarlos a mi contexto, ahí es donde necesito ejercer discernimiento. Sí, ¿no? Sí. Y como vimos en Romanos 14, hay personas que pueden los dos estar utilizando discernimiento y llegar a conclusiones distintas. Uy, eso está muy interesante. Vamos a Romanos 14, porque creo que sería muy interesante partir ahí. Es interesante, la palabra como tal discernimiento aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hebreos capítulo 5, vamos a verla, es importantísima ahí, en 1 Corintios 12 y en Romanos 14. La palabra, el sustantivo discernimiento, aparece la forma verbal y aún eso, como son muchas palabras compuestas, aparece en un montón de otros lugares la raíz. Por la palabra discernimiento, diacrisis, aparece ahí en Romanos 14:1, dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. La Reina Valera habla para no contender, y ahí se aplica de forma negativa, diríamos, de alguna forma, ¿no? Es como... Sí, porque la palabra discernimiento está muy relacionado con discriminar. Con discriminar, inclusive con juicio, porque la palabra en griego es diacrisis y la raíz crisis se usa para juicio. O sea, es la palabra que en los evangelios, cuando aparece juicio, esa es la palabra, crisis. ¿Viste? Entonces, tiene que ver con discriminar, con separar, con distinguir, con emitir un juicio, y ese juicio hace que de un lado esto otro, ¿no? También tiene esa connotación negativa de discutir, de contender, como para ver, tú dices esto, yo digo esto, y por eso Pablo habla de que hay una forma quizás negativa del uso, pero después habla de la forma positiva, porque después dice, algunos su fe les permite comer de todo, o sea, ejercen discernimiento y comen de todo, y hay otros que ejercen un discernimiento diferente y dice, son débiles y solo comen verduras, ¿no? Es interesante que Pablo se pone del otro lado, ¿no? Le entraba todo, no tenía ningún problema. Como dices tú, fíjate, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y llega al versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? O sea, ahí está, ¿ves? Creo que este pasaje nos muestra que hay una... ¿cómo diríamos? La importancia de ejercer discernimiento para tomar ciertas decisiones. Porque si vamos al final del capítulo 14, verso 22, dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Todos han aislado esta última parte, ¿no? Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Pero el punto no es ese. El punto es, vas a ejercer discernimiento y cuando lo ejerzas, hazlo convencido de que bajo
la guía del Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la guía de la comunidad de Cristo, vas a ir en esa dirección. Claro, y hemos hablado acerca del discernimiento como una serie de filtros, ¿no? Ajá. Como diferentes maneras de pensar acerca de un asunto e irlo viendo, ¿no? Y creo que lo que está diciendo aquí es, mira, 1, ten tu filtro. 2, si tú no estás pasando un asunto por medio de ese filtro, por miedo a que tu conciencia, tu propio discernimiento rechace esa cosa, entonces dices, mira, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a observar, mejor no voy a discernirlo, porque si lo discierno, si lo pienso, entonces mi conciencia me lo va a rechazar. Eso es el pecado. Porque estás diciendo, tú no quieres pensar en esto porque pueda que salgas desaprobado. Bueno, ahí diste en algo clave. Fíjate, si uno analiza el pasaje de Romanos 14, pasa, o sea, me imagino el cuadro Pablo hablando a estos dos grupos, diciendo, bueno, ambos están ejerciendo discernimiento, obvio que algunos que son más débiles que otros llegan a ciertas conclusiones. La conclusión a la que llega convencido bajo los parámetros que hablamos, ¿no? No juzgues a tu hermano, no destruyas el reino de Dios a causa de la comida, y da parámetros por la situación que había ahí. Pero lo que no sé, ¿cómo diría? Lo que nunca estaría bien es el no ejercerlo, ¿entiendes? O sea, es como que, a lo mejor ustedes llegan a ciertas conclusiones y Pablo dice, bueno, son débiles y hay que recibirlos. Pero ambos ejercen discernimiento. El punto es que creo que vivimos tiempos en los cuales no queremos pensar. Sí. Porque lo mencionaste recién. Es como, yo prefiero no pensar. No, yo lo hago. Y como que hay un miedo a pensar. Así como hay un miedo a sentir a veces, pero todo se determina por lo que siento, hay un miedo a pensar porque así no me hago responsable de mis decisiones. Y puedo culpar a otros. Claro. Es decir, bueno, o sea, pensando en este ejemplo de Romanos 14, bueno, el pastor ahí se echa sus asados. Yo como judío no estoy muy convencido, pero bueno, si el pastor lo hace, yo también lo voy a hacer. No. Y Pablo está diciendo, eso no es la base sobre el cual tomas una decisión. La decisión que uno toma tiene que ser considerado, tiene que pasar por tu propia conciencia y tú te tienes que convencer en tu propia mente. Si tú no estás ejerciendo discernimiento, no puedes ir cabalgando sobre el discernimiento de otro. Ni imponer tus conclusiones, como son áreas, entre comillas, grises, a otro, que es lo que Pablo dice. No tienes ¿tú por quién qué, eres para juzgar? Claro, porque quieres imponer. Tú no comes, bueno, no comas para la gloria de Dios. Y si tú comes, cómelo para la gloria de Dios, pero no obligues al que no come a comer, ni viceversa. Bueno, entonces estamos hablando de relativismo. Interesante esa palabra, relativismo. El otro día escuché una exposición que decía, nosotros hemos redefinido ciertas palabras. No sé, me voy por la rama, pero no me importa. Porque relativo no es lo mismo que subjetivo. Relativo se usa con relación a. O sea, mira, estamos hablando, entre semana es el podcast relativo a la Iglesia Conexión Vertical. No es que es relatividad en el sentido de subjetividad, sino relatividad tiene que ver con que establece un tipo de relación. Quizás la palabra tiene que ver con subjetividad. Lo que yo establezco como verdad es lo que tú estableces como verdad. O sea, mi verdad es para mí, tu verdad es para ti. Pero Pablo no está apuntando a eso. Pablo está diciendo, a ver, en este tema no estamos hablando... ¿El pecado cuál era? El pecado era por qué tú juzgas al otro por aquellas cosas que la Biblia no condena. Por eso, la serie de la iglesia le llamamos, bueno, acá le estamos llamando solo discernimiento, pero en la serie de la iglesia le llamamos discernimiento madurez, porque está relacionado a madurez, y a las áreas grises de la fe, en el sentido de que la Biblia, como no es el manual de esto sí, la lista, ¿no? Lo que sí y lo que no. Hay un montón de cosas. Oye, ¿podemos comer de todo? Claro, tenemos que ir a contexto de Romanos. Estos primeros creyentes judíos, ¿qué iban a hacer llegando a Cristo? Iban a mantener mucho de sus costumbres. Y en sus costumbres, ¿cuáles eran? Pero no iban a comerse otro tipo de alimentos. Era obvio. Y esos son los débiles que Pablo menciona en Romanos. Eran los judíos. Y Pablo se pone del lado de los gentiles y les dice, ustedes no tienen que mirar, recibir a estos débiles
para discutir sobre esos temas, porque ese no es la esencia. Es más, si por causa de esa discusión sobre esa área gris, de si pueden comer una carnita, no pueden comer una carnita, se va a destruir el reino de Dios, ¿sabes qué? Si es necesario, yo no como, Pablo dice. Claro. O sea, trata de empujarlos a algo más grande. Entonces, no está hablando tanto de subjetividad, sino de que como no es un área de pecaminosidad explícita, se necesita discernimiento. ¿Cuándo uno termina pecando? Cuando por no ejercer discernimiento juzgo lo que el otro hace, cuando por no ejercer discernimiento impongo al otro lo que yo hago, o por no ejercer discernimiento destruyo la obra de Dios, que es lo que dice Pablo en Romanos 14. O agregaría una cosa más. Ajá. Por no aplicar discernimiento, hago caso omiso a mi propia conciencia y no me importa. Bueno, ahí va un cuarto. Esa es la vida, como dice, la vida no observada. Ajá. O sea, es como que, a ver, piensa que tus decisiones sean a propósito. Fíjate, yo creo que la clave está en versículo 6, Romanos 14, 6. Uh-huh. Dice, el que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Uh-huh. El que come de todo, come para el Señor. Y demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. O sea, tiene que ver con, a ver, tú estás aplicando discernimiento ¿para qué? Esta decisión, ¿para qué es? Claro. Si el fin es para el Señor y para dar gracias a Dios, entonces, en esas áreas donde hay un poco de juego, donde es un poco área gris o donde puede tener diferentes maneras de expresar ese agradecimiento a Dios o esa devoción a Dios, entonces ahí es donde cada uno puede ir tomando su camino. Sí, y hay más de las que, o sea, aparte de las que decías, que esa última que mencionaste es muy importante. Verso 15, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. O sea, si yo estoy afectando al otro, pero no en el sentido de, ay, me fuiste de tropiezo, no, estoy angustiando, o sea, es como que tenemos que ir hace tiempo, ¿no? Viene el judío y cuando veo que viene el judío de mi iglesia, justo en ese momento no había comido cerdo ningún día, pero ese día vengo, lo como y lo como delante de su cara, le digo, mira cómo lo... O sea, evidentemente estoy angustiándolo porque para él era algo chocante. Toda la vida había escuchado, le habían dicho que eso era algo impuro. Y ahora en vez de con amor explicar por qué, vengo y se lo como en su cara, casi se lo refriego en su cara. Eso es lo que Pablo ataca, ¿no? Y el hecho de ver el cuadro completo, por eso habla de no destruyas la obra de Dios por causa de esas cosas, ¿no? Y lo que tú decías, no hacerlo, o sea, ¿cómo fue lo que mencionaste? Hacerlo convencido, uh-huh. el tener la convicción ante Dios de lo que estoy haciendo es correcto ante Él, ¿no? ¿Cómo haríamos para construir un puente? Hoy el conflicto no es judíos y gentiles sentados a la mesa. ¿Cómo sería un ejemplo contemporáneo, contextual? Vimos el contexto original. ¿Cómo sería ver nuestro contexto hoy para aplicar Romanos 14 y ver la importancia del discernimiento? Bueno, vamos a tener 4 episodios acerca de eso. Qué buena salida, ¿te viste? Híjole, lo pensé todo el rato a ver cómo la agarro, ¿no? Sí, igual hay un montón. Hay un montón y cada vez más. Porque hay cosas que la sociedad da por hecha. Y cuando la sociedad da por hecha es simplemente una cosa, ya no lo piensas porque es la tradición, porque la gente te lleva en esa dirección. O sea, por ejemplo, el levantarse y trabajar y ser íntegro en su trabajo, ¿no? Hoy en día, yo diría, la mayoría de la sociedad diría, eso es una buena cosa. Sí. Uno tiene que trabajar y ser íntegro en su trabajo. No hay necesariamente mucho discernimiento que aplicar porque toda la estructura alrededor nuestro nos lo respalda. Ahora, ¿qué pasa si tú entras en un ámbito donde eso no es el caso? Donde, qué sé yo,
una cueva de ladrones, ¿no? Donde me voy a meter en problemas. No hay problema. Nuestros amigos argentinos que nos escuchan, una cosa una película que me encanta, es una viejita, se llama Nueve Reinas. Ajá. Sí. Es increíble. De las primeras películas de Darín. De Darín, sí. Se trata de un estafador, una persona que por diferentes engaños y cosas va estafando a la gente. Y lo que me llama la atención de esa película es que los ladrones son la gente más admirada en la película. O sea, terminas la película y dices, wow. Quiero ser como uno de ellos. Quiero ser como uno de ellos. Y desafortunadamente hay sectores de la sociedad. Hablo de Buenos Aires porque lo viví, ahí estuve un par de años, y me di cuenta que es una cosa que se pone en alto. Sí. Este tipo es piola, ¿viste? Sí. O sea, este tiene cancha, este tipo, sabe. Este tipo es un bacán, dirían allá. Exacto. Entonces quizás a un valor de trabajar y ser íntegro en ciertos sectores de una sociedad así, uno tendría que aplicar discernimiento. A ver, ¿por qué no me voy a robar? Pero el tipo fue un idiota. Mirá, claro. Dejó la puerta abierta y dejó los billetes ahí. Me está permitiendo escoger mis propios horarios. Yo voy a decir que trabajé una hora de más. O sea, porque así gano. Porque claro. así soy yo. Soy como el tipo en la película. Sí. Entonces, hay ciertos valores en ciertas sociedades o ciertos grupos donde no se da por hecho esas cosas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hoy en día estamos viviendo también una crisis acerca de género, donde las reglas y la sociedad y lo que por miles de años han sido cosas establecidas y no se tenía que pensar. Ay, ¿tú qué eres? Hombre, mujer y ya está. O sea, no había ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Sí, y es curioso, o sea, estábamos hablando antes de grabar, hay un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Y todo el tema del tipo es el tipo yendo a universidades, hablando con psicólogos, hablando con hasta pediatras y todo, haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué es una mujer? Y las personas que entrevistaba no se le podía responder. Porque hoy en día esa pregunta ya dejó de tener un sentido aceptado. Y ahora hay que aplicar discernimiento en cuanto a eso. Hay que pensarlo. Hay que pasarlo por filtros. Hay que quizás tener conversaciones que nunca en la vida uno había tenido que tener. Y pensando en eso, vuelvo a Romanos 14, porque claro, un judío creyente que ahora cree en Jesús como su Mesías, cambian muchas cosas, pero él llega asumiendo que la normalidad es que yo sigo comiendo lo que comí siempre. Y esa es su normalidad. Y se escandaliza al ver a este gentil pagano que de dónde salió, que fue un ignorante toda la vida. ¿Y de dónde salió este? Y el gentil dice, hey, pero este judío se quedó en el pasado. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. En ambos conceptos, en ambos mundos, o en ambas cosmovisiones, había una normalidad que llegar a Cristo empujó a ejercer discernimiento. Ahora, eso no significa que nosotros hoy, pensando en lo que decías tú, ¿no? ¿Qué es un hombre, qué es una mujer? A lo mejor dice, bueno, lo tenemos muy claro, pero en el mundo en el que vivimos, hablando con nuestros hijos, hablando con nuestros adolescentes en la iglesia, es necesario tener ciertas conversaciones, porque si no, entre comillas, esa normalidad externa se los come. Claro, porque nosotros, quizás creciendo, nunca tuvimos que establecer un marco o un filtro para lo que estamos expuestos. O sea, simplemente fue aceptado, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y punto. Un hombre es mi viejo, una mujer es mi vieja y ya está. Exacto. Pero esta generación ahora están siendo bombardeados por diferentes maneras de pensar y tienen que filtrar eso a la luz de la palabra de Dios. Y quizás lo peor que podemos hacer es minimizar ese trabajo. Ay, ustedes que piensan mucho, piensan demasiado. Bueno, mira, esto es un hombre, esto es una mujer, siempre ha sido, siempre, punto, ya. Y yo creo que ahí diste en la clave, amigo. Creo que lo que vemos hoy, no sé si sería correcto llamarlo así, es una crisis de discernimiento
por una abdicación mental. O sea, decido no pensar. Si lo normal es que todos publiquen este tipo de fotos en redes sociales, yo las publico igual. Si, pensando en el episodio que sigue, ¿no? Pregunta ¿cuáles son los límites en lo que muestro de mi cuerpo en redes sociales? Bueno, pero o sea, todos muestran fotos de la misma manera. ¿Y cuál es el problema en yo hacerlo? Yo no ejerzo discernimiento porque hay una abdicación. Uso la palabra abdicación porque abdicación es un acto voluntario, donde una persona con autoridad decide abdicar en beneficio del otro. Qué sé yo, el rey que abdica en beneficio de su hijo. Yo creo que a veces hay hasta un acto voluntario de no querer pensar, porque es como que, qué flojera pensar. ¿Para qué pensarlo? Las cosas son como son y punto. A ver, claro que hay cosas que son como son, que son los principios, ¿no? Que son tan pocos, hemos hablado tanto de eso en este podcast, pero en el resto tenemos que pensar, hay que pensar. Hay una belleza en reflexionar, en meditar. A ver, ¿cómo es esto que hoy hay que definir esto de qué es hombre y qué es mujer? Es una oportunidad para hablar con los hijos, con los adolescentes, con los jóvenes, aún adultos que han sido permeados por ideas y decir, a ver, ¿cómo lo definirías? Y nos damos cuenta que no sabemos cómo definirlo, ¿no? Claro. Bueno, hablas de abdicación mental. ¿Qué de aquellos que dicen, sí, yo he abdicado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien me da discernimiento y es por medio del Espíritu Santo que yo voy a poder discernir. Entonces sí, yo no decido, yo no pienso, porque Dios me revela. Ok, muy bien. Te lo pregunto, ya que lo estás... ¿es un ejemplo personal? ¿Cómo te lo revela? Y es una pregunta válida. ¿Cómo ves la guía? Y creo que, ojo, no estoy negándolo, el Espíritu Santo, por supuesto, que tiene que ver y es súper importante en el ejercicio del discernimiento. Tenemos el sello del Espíritu Santo, su morada en nosotros, y hay una invitación constante en la Escritura a ser llenos del Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que quiero aclarar que no estamos hablando en contra del Espíritu Santo, estamos hablando de que es real la guía del Espíritu Santo. Mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo te guía el Espíritu Santo a ejercer discernimiento? Sí, yo creo que primero el Espíritu Santo nos abre los ojos para que podamos ejercer discernimiento. Antes éramos ciegos. Ciegos. Es lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 3, capítulo 4. El 4:4, ¿no? Ajá, el Dios sí. de este siglo ha cegado el entendimiento y ahora podemos ver. Sí. Ahora antes tal vez ni siquiera había la posibilidad de discernimiento porque ¿bajo qué marco lo voy a hacer? Claro. Estoy siguiendo la corriente de este mundo. Ajá. Ahora, en Cristo, hay la posibilidad de ejercer discernimiento. Ahora, mi entendimiento ha esclarecido. Entonces, yo creo que no dejamos a un lado la obra del Espíritu Santo, Sí, totalmente. pero no podemos ignorar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Claro. Ahora, algo curioso, en Hebreos capítulo 5, lo leímos cuando comenzamos la serie, el autor de Hebreos está hablando acerca de cosas muy profundas. Y después como que para y dice, mira, no voy a continuar esto porque ustedes... Sobre este tema. Sí, sobre el tema de Melquisedec. Dice, mira, ya no voy a hablar más porque ustedes tendrían que haber sido maestros ya, pero son niños, tenemos que hablar acerca de cosas básicas. Y dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho, versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, aquí habla de una responsabilidad. Sí. Tienes la posibilidad de percepción espiritual por medio del Espíritu Santo, pero tienes que ejercer tu facultad de percepción espiritual. Sí, es como que el hecho de no digo que en todo sea así, pero en una gran mayoría que dice, bueno, yo no ejerzo discernimiento porque el Espíritu Santo me guía. Muchas veces ese concepto de que el Espíritu Santo me guía tiene que ver con yo no tengo por qué ejercitar absolutamente nada porque el Espíritu me va a revelar lo que tengo o no tengo que hacer. Pero el autor de Hebreos, tomando eso como base, ¿no? Porque lo que tú dijiste es fundamental. Sin el Espíritu Santo es imposible el discernimiento espiritual. Pero la guía del Espíritu Santo no
no nos exime de nuestra responsabilidad, porque la exhortación del autor de Hebreos es: ustedes han sido irresponsables. No les dice: a ustedes les falta más Espíritu Santo. Correcto. Dice: ustedes deberían ya entender, pero no lo han hecho. Deberían ser maestros y tengo que ir a lo elemental. Y no dice por qué, porque contristaron al Espíritu Santo. Lo dice, hay un contraste entre los que todavía están con las cosas básicas, y eso en el mundo griego era muy bien entendido, el contraste entre leche y alimento sólido. Es como que te tengo que todavía estar enseñando las tablas de multiplicar y no avanzan en la vida. Y dice que el alimento sólido es para los adultos. Esa palabra adulto se traduce maduros en otras traducciones, porque la idea es, se usa ahí en la Reina Valera adultos por el contraste entre leche, ¿no? Y alimento sólido. Pero el maduro, el aquel que es capaz de vivir una vida en plenitud, y que ¿cómo se llega a esa madurez? Teniendo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa capacidad de distinguir, ese es discernimiento. Y es interesante, entre lo bueno y lo malo, esas dos palabras se usaban no solamente para lo bueno o lo malo desde el punto de vista pecaminoso, sino en cuanto a excelencia moral. Correcto. Aquellas cosas que eran excelentes moralmente y aquellas cosas que tenían cierto manto de duda o de esto no se ve muy bien, esto no tiene mucha excelencia moral. Y la forma de lograr eso, lo explica después, lo hacen porque han ejercitado. Y eso habla hay un ejercicio, hay una actividad constante. O sea, no es que discernimiento lo ejerzo una vez y ya con eso ya estoy del otro lado. ¿No? Es que todos los días tengo que ejercer discernimiento. Sí. Y creo que por ahí quizás puede haber una segunda razón de por qué nos cuesta tanto ejercer discernimiento. Porque quizás no queremos pensar y por otro no queremos trabajar en pensar. O sea, no necesariamente lo que determiné bajo la guía del Espíritu Santo, la guía de los principios de la palabra de Dios en una situación, la voy a repetir en todas las situaciones similares. Uh-huh. Porque quizás en algún momento voy a ejercer discernimiento y voy a ver ciertas cosas donde, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo por esta y esta razón. Entonces, es como que ese trabajo constante de ejercer discernimiento, mejor normalizo lo que la sociedad normaliza, claro, y lo hago. Y para algunas cosas quizás sirve, como uh-huh, ser íntegro en tu trabajo, y para otras cosas no sirve, claro, como que es una mujer, que es un hombre. Bueno, pero para quizás resistir un poco en cuanto a eso, uh-huh, habrán personas que dirán, no, pero eso de discernir es un don del Espíritu Santo. O sea, uh-huh, en 1 Corintios 12 habla acerca de que Dios dio dones de sanidad, poderes uh-huh, milagrosos, profecía. A otros dice el discernir espíritus. Uh-huh. Entonces, esa cuestión de discernimiento de espíritus, eso podría ser un episodio todo sí, ¿no? solito. Pero habrán de aquellos que dicen que el discernimiento es un don espiritual y Dios lo da, y especialmente en este tema de discernir espíritus, lo toman como para saber si algo viene de Dios o no. Uh-huh. Entonces, Dios te lo va a revelar. Bueno, pero ¿tienes el pasaje ahí de 2 Corintios 12? ¿No? 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, uh-huh, perdón. Fíjate que ahí aparece de discernimiento de espíritus, pero es interesante cómo empieza, porque nunca es discernimiento sobre la base de una percepción subjetiva, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo está en el capítulo 12. Yo voy a buscar primero de Juan 4, que también aparece el concepto. Sí, en 12:3 dice, ajá, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estás diciendo con eso? O sea, ¿cómo sé? Porque el concepto, estamos hablando de la iglesia en los primeros años, donde se levantaba alguien que decía, hablo en el nombre del Señor. ¿Qué pasó? ¿No? Uh-huh. Esta es una opinión muy personal, ¿no? Y había personas que tenían esta capacidad de discernir. Sin embargo, fíjate que 1 Corintios 12, en el versículo 3, coloca un fundamento. No es discernir sobre la base de cómo me levanté ese día, si me levanté con más aura espiritual o con menos aura espiritual. Nadie puede llamar, o nadie que habla por el Espíritu de Dios va a maldecir a Jesús. Si Pablo lo está diciendo, es porque evidentemente había personas que estaban hablando en el nombre de Dios y estaban maldiciendo a Jesús. Entonces,
ahí no tienes que ejercer mucho, entre comillas, discernimiento sobrenatural, sino que lo sobrenatural es la guía del Espíritu Santo sobre la base de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Nadie va a maldecir a Jesús. O sea, nadie que hable por el Espíritu va a maldecir a Jesús. Entonces es la guía sobrenatural de Dios sobre la base de una verdad objetiva, no sobre la base de yo siento que este tipo no va. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo percibo. Nunca me he equivocado. Siempre que lo he percibido, le he apuntado. Eso es muy subjetivo. Entonces, por eso Pablo dice, mira, nadie que va a hablar por el Espíritu de Dios va a maldecir a Jesús. Pone un parámetro objetivo y sobre ese parámetro objetivo, Dios, es una opinión muy personal, creo que levantó en ese momento por una cuestión de propósito personas que fueron capaces de distinguir cuando alguien hablaba en el nombre de Dios o profetizaba en el nombre de Dios. Hay un comentario muy interesante de Gordon Fee y él dice que así como lenguas está asociado a interpretación de lenguas, y Gordon Fee es un hombre de una escuela que no va a ir en contra de todo el tema de dones espirituales, dice, profecía aparece relacionado con discernimiento de espíritus. Porque claro, mencionábamos antes ¿no? Este profeta Agabo, que se paró y dijo Ágabo, ¿no? No sé si es Agabo o Agabo. Sí, no. ¿Es con acento? Aquí hay acento en la... Entonces Agabo. Hechos 11:28. Ajá. Y que se levantó y profetizó. Sí, dijo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, la cual sucedió durante el reinado de Claudio. Pero ¿cómo vas a saber? O sea, se levanta un tipo y empieza a decir cualquier cosa. ¿Cómo voy a saber si eso viene de Dios o no? Bueno, ahí estaban estas personas que tenían discernimiento de espíritu para ese momento. Correcto. Por una cuestión de propósito. Pero es curioso que el discernimiento del espíritu o el discernimiento que da el Espíritu Santo de forma, digamos, sobrenatural, es acerca de asuntos sobrenaturales. Porque yo no puedo percibir si esto viene de Dios o no. Exacto. En cuanto al mensaje. Sí tengo parámetros, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. O sea, si el parámetro es de que maldice a Jesús o dice que Jesús es el Señor, o sea, ahí puedo más o menos tener un marco. Pero en cuanto a una profecía X, se viene un hambre, ¿cómo puedo saber si viene de Dios o no? Entonces quizás ahí es donde, como en ese momento Dios estaba hablando a través de profetas, a través de personas que no necesariamente por medio de la Escritura, por medio de Jesús, se necesitaba esas herramientas. Sí. Pero una cosa del cual quizás no necesariamente comparto, son personas que después van sacando ese asunto de discernimiento de espíritus y lo van aplicando a cualquier otra cosa acerca de si esta persona es confiable, si esta persona es algo tiene escondido, y tratan de espiritualizar ese asunto para decir, no, es a causa de mi don de discernimiento de espíritus. Entonces yo tengo una percepción especial acerca de esta persona y me deberías hacer caso porque siempre que, como dijiste, ¿no? siempre que hablo acerca de personas, me va bien, sí. O sea, le atino. Y si fuese así el caso, entonces el autor de Hebreos hubiese apelado a eso. Ustedes deberían ser ya maestros, pero son niños. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan tener ese don sobrenatural. Y no dice eso. Sí. Y si fuera ese caso, Pablo no lo hubiera tenido o no lo hubiera ejercitado porque habla de Demas acompañándole en muchos de sus viajes y después cuando termina dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. No tuvo discernimiento para darse cuenta que no era confiable. Exacto. Bueno, no va a faltar el que diga, bueno, si yo hubiera estado con Pablo, lo hubiera dicho desde el principio, ¿no? Pablo, hazme caso. pero es así, o sea, es llevarlo, creo que este tema de discernimiento es súper peligroso llevarlo al plano de la subjetividad, por eso hablo de subjetividad personal. No, yo me doy cuenta de inmediato por la mirada que esta persona es. No, eso es súper peligroso. Sí. Mejor hablar de, ¿sabes qué? Tengo mi percepción subjetiva. Pero no le llames discernimiento espiritual. Y ejerce el discernimiento para ponerle palabras a lo que tú sientes. Claro. Porque hay personas que sí, o sea, simplemente quieren decir, no sé cómo describírtelo, pero créeme. No. O sea, tú
hace el trabajo de decir, mira, no me gustó esto, no me gustó lo otro, no me gustó su lenguaje corporal, no me gustó. Entonces, por eso esto es lo que yo percibo. Está bien. Y que usen su discernimiento, que vayan ejercitando, ¿no? Esa habilidad de percibir. Eso no es un problema. No, para nada. Y pensando, se me dieron algunos ejemplos. De repente uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Percibí algo raro. A ver, ejerce discernimiento, pensando en el ejemplo que das. ¿Viste que usó algún lenguaje inadecuado? Pensando en alguien, no sé, casado. ¿Viste que trató a alguien de una forma inadecuada? Dijo algo que ¿sabes qué? Usó un lenguaje que me llamó la atención. No era un lenguaje propio de, no sé, de un líder, de una iglesia. Mintió sobre ciertas cosas. Puede ser. Bueno, no quiero hacer leña del árbol caído, pero mucho de lo que después, sí, todos dijeron, sí, yo siempre, Rabbi Zacarías nunca me cerró, o no, yo nunca le confié. Pero hubo elementos objetivos que fueron pasados por alto. Por ejemplo, cuando él se atribuyó ciertas cosas en cuanto a sus grados académicos, que una persona atea le dijo, eso no está bien. Ahí se tendría que haber ejercido discernimiento sobre la base de hechos objetivos para decir, hermano Rabbi, ¿por qué razón usted ha inflado su currículum académico adjudicándose grados de estudio académico que no tiene? ¿Viste? Eso es ejercer discernimiento. O sea, hay cosas que no me están checando y no ataquen al ungido de Dios. No estoy diciendo con eso que la historia hubiese sido distinta, sino que se me vino ese ejemplo concreto como para decir, ¿sabes qué? Si percibiste algo que no está bien, anda a hechos concretos y ejerce discernimiento sobre la base de cosas concretas. Mira, ¿sabes qué? Vi énfasis que me llamaron la atención. Oye, ¿te gustó la predicación? La percibí. No, a ver, espérame. A lo mejor te llegó, no te llegó, ¿cómo se llama? ¿Te impactó, no te impactó? ¿Su lenguaje fue bueno, fue malo? Pero si notaste ciertos énfasis, no sé, por ejemplo, egocentristas, eso es un elemento objetivo. Claro. Ahí hay que ejercer discernimiento. No sé si iba por ahí la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Creo que una vez que vas ejercitándote en esto, creo que tendrás más herramientas, como dicen, más lenguaje, más percepción para ciertas cosas. Porque constantemente estamos siendo confrontados con decisiones a tomar y tenemos que pasarlo por esos filtros de discernimiento. Tenemos que saber separar, ¿no? Como dijiste, ¿no? Lo bueno, lo malo, pero también lo malo, lo bueno de lo mejor. Porque yo creo que hay muchas buenas decisiones que podemos ir tomando, pero el discernimiento correcto nos permitirá mirar lo mejor. Y cuando tenemos esa habilidad, entonces vamos a poder movernos en muchos diferentes círculos sin sentir, o sea, porque hay personas que dicen, no, me siento incómodo. ¿Por qué? Porque como que nada tiene sentido. Prefiero estar en mi pequeño círculo donde no tengo que decidir porque los de mi círculo deciden por mí. Porque los de mi círculo ya determinaron lo que es bueno y malo. Ya tenemos una lista. Ya simplemente tengo que seguir esa lista y punto. Entonces, o sea, hay personas que piensan que, por ejemplo, el legalismo, ¿no? Hablamos de eso. Sí, hay algunos que les gusta el legalismo porque les permite juzgar a otros. Pero hay otras personas que les gusta el legalismo porque les da un marco, donde no tienen que pensar mucho. Sí, es verdad. Simplemente tienen que decir, a ver, ¿a cuántas pulgadas de la rodilla puedo usar esta falda? Y ya, punto. Se acabó el pensamiento crítico. Porque alguien ya pensó, alguien ya lo determinó y te puso una regla y simplemente tienes que seguir la regla. Diríamos entonces que si podemos invitar a algo, es invitar a pensar. Sí. Pensar con la mente abierta, con la guía del Espíritu Santo, con la guía de la palabra de Dios, con el acompañamiento del cuerpo de Cristo y con la posibilidad de que quizás muchas cosas que estableciste como están bien, a lo mejor no están tan bien. Quizás, cerrando un poquito, no solamente hablamos de la necesidad del discernimiento, de que quizás hemos abdicado a pensar que es trabajo discernir, sino que yo creo que hasta a veces nos llega a dar miedo a ejercer discernimiento, porque es como que, entonces me parece que
que voy a tener que cambiar algunas cosas. O me parece que hay cosas que establecí como que no, esto no está mal. Y es recategorizar cosas, y eso a lo mejor pasa hasta por recategorizar amistades, círculos de influencia, lugares que frecuento, cosas que hago o dejo de hacer. Y como que ese miedo nos frena. Animémonos a ejercer discernimiento y vamos a ir específico a esas áreas que hablamos y esperamos sus preguntas, ¿no? Sí. icb.mx/preguntas, ¿no? Y ahí va a aparecer número de cuarto, 1, 1. Y ahí tu pregunta anónima, específicamente próximo semana sobre cuerpo. Sí. Así es que discernimiento en cuanto al cuerpo, eso incluye cómo me visto, qué hago con mi cuerpo, cómo me relaciono corporalmente con otros y un largo etcétera. ¿Cómo lo cuido? ¿Salud? ¿No salud? ¿Está bien cuidarlo? ¿No está bien cuidarlo? ¿Soy responsable? ¿Qué tiene que ver esto de ser templo del Espíritu Santo? Bueno, dejamos ahí algunas ideas como para que tiren preguntas y nos vemos próxima semana. Entonces. Bien, sí, ya están cayendo preguntas. Incluso si simplemente quieres ver cuáles van a ser las preguntas que se van a... Te puedes meter igual y puedes ahí verlo. Si le picas a la pregunta también va a votar. O sea, como que es como por votación. Okay. También le puedes ir subiendo. Entonces vamos a agarrar las preguntas más populares, pero de esa manera vamos a poder hacerlo semi-interactivo. Así que listo, ahí lo dejamos y entraremos en temas específicos la próxima semana. Súper. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.